Hola, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a estudiar cómo sé si mi argumentación es adecuada. Y esto es porque siempre nos salta la duda de si lo que estamos diciendo o lo que escuchamos de otras personas o lo que leemos en el periódico o lo que nos dicen en los noticieros es verdad, es válido, son relevantes los argumentos que nos están dando, la información que nos está dando, y aparte, si es suficiente para lo que nosotros necesitamos saber. Para que nosotros sepamos esto, hay que tener en cuenta precisamente esos 4 criterios para que nosotros evaluemos los argumentos que escuchamos o que leemos, ¿sí? El primero es la validez, cuando se trata de argumentos deductivos. ¿A qué nos referimos con esto? Cada una de las pequeñas proposiciones que conforman ese argumento deben de estar relacionadas una con otra y a su vez con la conclusión. En caso de que no exista esa relación entre esas proposiciones, estaremos diciendo que la argumentación es inválida. Es decir, no podemos iniciar platicando de perros y al final la conclusión termina en gatos. Es como cuando decimos, no podemos revolver peras con manzanas. Desde que nosotros proponemos la primera premisa, debe de estar relacionada con la segunda para que a su vez la conclusión tenga relación en un total, ¿sí? En la argumentación completa, en un todo. Otro de los criterios que tenemos que tener en cuenta es la verdad en el contenido. En muchas ocasiones nos quedamos con la duda de si lo que nos están diciendo es verdad o mentira. Pero la única manera de saber si es verdad una proposición que nos están dando es comprobando la veracidad de lo que se está diciendo. Es decir, en todo caso tenemos que experimentar o investigar de manera teórica, a lo mejor en internet, o a lo mejor como cuando nos llegan y nos dicen un chisme, por decir así. Nosotros tenemos que confirmar que lo que nos están diciendo es verdad. No, que hubo un accidente y se murió fulano. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos y preguntamos a la casa del Señor que si ciertamente fulano se murió. Esa es la parte de la verdad que nosotros tenemos que buscar, ¿sí? Si lo que nos están diciendo, si el argumento, las premisas que nos están dando son reales. Otro de los criterios que tenemos que tener en cuenta es la relevancia. ¿Qué sucede con la relevancia? Lo que me están diciendo realmente es importante para que yo deduzca una conclusión. O sea, si el vestido que me estoy poniendo es rojo, ¿es importante para que yo confirme que me voy a poner el vestido? ¿Sí? Si lo que me están diciendo, a lo mejor con el COVID, nos decían cuánta gente se estaba muriendo, realmente era suficiente, o sea, que nosotros supiéramos que se estaba muriendo, ¿era relevante? A lo mejor lo relevante eran las soluciones que se estaban proponiendo para que no se muriera gente. Eso sí era relevante. Entonces, esa es la parte de la relevancia. Si la información que nos están dando, sí es importante que nos la digan, ¿sí? Si no, pues simplemente tenemos que omitirla. Es como cuando nosotros redactamos un documento y a veces metemos ciertas frases, cierto párrafo, nada más para rellenar, pero en sí no trae una información contundente que nos deje llegar a una conclusión. ¿Y cuándo es suficiente? ¿Sí? Es decir, con la información que nos dieron, ¿es suficiente para comprobar que nos están diciendo la verdad o necesitamos más información? Necesitamos investigar más para que sepamos si eso que nos están diciendo es verdad o no lo es. O con eso ya estoy convencida de que sí nos han dicho la verdad. Y la solidez, es decir, que cuando nos están dando una información realmente sea sólida, que realmente le dé ese peso a esa información.
que sea contundente, que no haya lugar a dudas de que lo que nos están diciendo es lo correcto. Esa es la solidez. Ahora vamos a analizar los siguientes argumentos. El primer argumento, actuar con libertad exige actuar con responsabilidad. Luego viene la siguiente premisa, ¿existe al menos un ser humano que actúa con libertad? Luego viene la tercera premisa, por tanto existe al menos un ser humano que actúa con responsabilidad. ¿Existe validez en este argumento? Sí, porque cada una de las proposiciones expuestas tienen una relación una con otra. Ya de ahí la estructura sí cumple, por tanto es válido. ¿Es verdadero? Las premisas que están que están sustentando la conclusión son verdaderas. Actuar con libertad exige actuar con responsabilidad y eso es cierto. Y eso lo sabemos porque hemos estudiado, ya a este nivel ya ustedes llevaron probablemente filosofía en algún nivel educativo y saben que para que nosotros tengamos libertad tenemos la responsabilidad de respetar la libertad del otro. ¿Existe al menos un ser humano que actúa con libertad? También sabemos que sí existe. Por tanto, la conclusión es verdadera. Entonces, ¿es válido y es verdadero lo que nosotros estamos encontrando aquí? Sí. Ahora, ¿es relevante la información que nos están dando? También es cierto. ¿Por qué? Porque si una de estas proposiciones llegara a faltar, la conclusión no sería la que estamos proponiendo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos 3 características. La última característica, ¿es suficiente la información para llegar a esa conclusión? Sí. ¿Necesitamos más? A lo mejor sí le metemos más y sí nos puede servir, pero ya con esto es suficiente para que lleguemos a esa conclusión verdadera. El siguiente argumento, todo político es honrado. ¿Existe algún hombre honrado? Y por tanto, ¿existe algún hombre que es político? Todos me van a decir, ¿todo político es honrado? Sabemos muy bien los escándalos de todos los políticos y sabemos que tienen sus detalles. Entonces ya desde ahí decimos, es falsa, no es verdadera. ¿Existe algún hombre honrado? Sabemos que sí existe algún hombre honrado. Por tanto, si eliminamos la parte de honrado de nuestra conclusión, llegamos a una premisa muy buena que dice que por tanto existe algún hombre que es político. ¿Sí? Tal vez la primera parte, todo político es honrado, tal vez no sea verdadera, pero eso no quiere decir que el argumento no sea válido, porque la estructura la cumple. Y eso es lo que nos piden cuando sea válido, que la estructura se cumpla. ¿Tiene estructura? ¿Sí? ¿Las premisas realmente están relacionadas una con otra? Sí. ¿Y llegan a una conclusión? Sí. Entonces es válido. ¿Pero una premisa es falsa? Sí. Pero sin esa premisa falsa no llegaríamos a la conclusión verdadera. Entonces, las premisas o las proposiciones en algunos casos tendrán que ser falsas para llegar a una conclusión verdadera. Por tanto, si la conclusión es verdadera, la argumentación es verdadera. ¿Es suficiente la información que nos están dando? Sí, porque si nosotros, es más, si obviáramos la falsa que estamos diciendo, no nos daría el resultado o la conclusión verdadera. ¿Es relevante? Sí, porque sin esos elementos de esas proposiciones no llegaríamos a esa conclusión. ¿Que podríamos poner más información? También es cierto, pero con lo que tenemos es suficiente para llegar a esa conclusión. No necesitamos más. Y ahora está este último argumento. Si los campesinos trabajan la tierra, entonces son dueños de ella. Los campesinos no son dueños de la tierra, por lo tanto, los campesinos no trabajan la tierra. Estructura sí tiene, y están relacionadas cada una de las premisas o proposiciones. Por tanto, validez sí tiene. ¿Los campesinos trabajan la tierra? Sí. ¿Entonces son dueños de ella? En muchas ocasiones no.
¿Los campesinos no son dueños de la tierra? Pues no siempre. Entonces podríamos hablar de que existen argumentos falsos ahí. Si tú te fijas, los campesinos trabajan la tierra, entonces son dueños de ella. Sabemos que necesitamos más información. Con esto no es suficiente, porque necesitamos saber si al menos alguno de los campesinos sí es dueño de la tierra. ¿Los campesinos no son dueños de la tierra? También necesitamos información. Y esta es falsa, porque en algunas ocasiones sí, a algunos campesinos nos hace falta esa premisa. Por tanto, no es suficiente la información. Y, pues obviamente, aunque la información es relevante, hace falta más información. Hace falta más información porque esta información no es suficiente para que nosotros lleguemos a una conclusión verdadera. Porque el resultado, pues es una conclusión falsa. ¿Y esto por qué? Porque no tenemos la suficiente información. O sea, si llegamos a la situación en la que nosotros decimos que algunos campesinos sí son dueños, algunos no, algunos sí, entonces si nosotros introducimos esa premisa, podemos llegar a lo mejor a un resultado más coherente, a un resultado verdadero. ¿Ok? Bueno, espero que con estos ejemplos ustedes puedan llegar a un mejor análisis de argumentos. Nada más que darle las gracias por su atención y pues nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Bye.